Hola a todos, ¿qué tal estamos? Bueno, hoy vamos a hablar del signo de una función, f de x. No es otra cosa que ver cuándo la función es positiva, mayor que 0, o cuándo la función es negativa, menor que 0, ¿vale? Y para ello tenemos que recordar cómo se calculan los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Bien, entonces fijaos que tenemos dos ejes, el eje horizontal, el eje OX o eje de abscisas, y el eje vertical, eje de las íes, eje OY o eje de las ordenadas, ¿de acuerdo? Bien, entonces si nosotros queremos hacer punto de corte con el eje OY, que es el eje más fácil, los puntos de corte con el eje OY, fijaos que todos son de la forma x0, ¿vale? Con lo cual lo único que tengo que hacer es darle a x el valor 0 y calcular cuánto vale la imagen del 0, 0f de 0. Y eso nos daría el punto de corte con el eje OY, ¿vale? Bien, con el eje OX, fijaos que es exactamente al revés. Con el eje OX lo que nosotros hacemos es, la Y es la que debe valer 0, ¿vale? La Y es la que debe valer 0, con lo cual tenemos que ver de qué X me hacen que la Y valga 0. Eso se hacía resolviendo la ecuación f de X igual a 0. Bien, recordad, pensad en el caso de las parábolas. Nosotros teníamos que la función es una parábola, por ejemplo esta, 2x cuadrado más 2x más 4, lo que hacíamos era resolver 2x cuadrado más 2x más 4 igual a 0. Resolvemos esta ecuación para ver cuáles son los puntos de corte con el eje o x, ¿no? Los puntos en la x y la y por supuesto es 0. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos eso, luego se trata de ver cuándo es positiva y cuándo es negativa. Bueno, fijaos, la función puede venir así, por ejemplo, una función de este estilo. Que la función sea positiva lo que me dice es que queda por encima del eje o x, es decir, esta es la parte positiva, aquí es negativa la función, aquí es positiva, aquí es negativa, aquí es positiva, aquí igual a ser negativa, ¿vale? Fijaos, f de x es positiva, aquí las síes, digamos, son positivas porque quedan por encima del eje o x, y aquí la función es negativa porque queda por debajo del eje o x, ¿vale? Bien, eso se puede escribir bien, se dice que f es positiva, en un intervalo AB, cuando la función es mayor que 0, cualquiera que sea el punto que yo coja de ese intervalo AB. Eso se escribe así, f es positiva en AB si f de x es mayor que 0 para todo x de AB. Y de la misma manera, f es negativa, f se dice que es negativa en el mismo intervalo AB o en otro cualquiera, si f de x es menor que 0 para todo x perteneciente a AB. ¿Vale? Fijaos, entonces, en este intervalito en el que va de este punto aquí, la función es positiva porque f de x es positiva. En el que va de aquí a aquí, la función es negativa porque la f de x es negativa. Y así en todos ellos, ¿no? Positiva en este de aquí, negativa en este de aquí, positiva en este de aquí, negativa en este de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, lo que estamos resolviendo al mismo tiempo son estas dos desigualdades, f de x mayor que 0 y f de x menor que 0, al mismo tiempo para ver dónde la función es positiva y dónde la función es negativa, ¿no? Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo práctico para que veáis cómo se calcula el signo de una función. ¿Vale? Un ejemplo sencillo. Cogemos la función, entonces, f de x igual a x menos 4 partido por x. ¿Vale? Bien, primero empezamos calculando su dominio. El dominio de f, fijaos que es todo r menos el 0, porque es el que anula el denominador. ¿De acuerdo? Ese es el dominio de f. Entonces ahora vamos a calcular los puntos de corte con el eje OY. Fijaos que es resolver la ecuación f de x igual a 0. Es decir, en nuestro caso, x menos 4 partido por x igual a 0. Como es una fracción, solo hay que mirar cuando anula el numerador, que será en x igual a 4. Por lo tanto, x igual a 4 es el punto de corte y el dominio es hasta el 0. ¿Esto qué nos hacía? Recordad que eso nos hacía coger varios intervalos, que era de menos infinito hasta el 0, del 0 al 4 y del 4 en adelante. ¿Vale? Y una vez que teníamos los intervalos, lo que hacíamos era evaluar, ¿no? Entonces lo evaluábamos primero con x, después con x menos 4 y por último con el cociente, x menos 4 partido por x. Veíamos qué signo iba tomando en cada intervalito. Bien, de menos infinito a 0, ¿qué pasa? Bueno, que x claramente es negativa, ¿no? X menos 4 también es negativa y x menos 4 partido por x, por lo tanto, es negativa entre negativa, positiva. De 0 a 4, esto es positivo, esto se sigue manteniendo negativo y por lo tanto el cociente es negativo. Y de 4 más infinito, esto es positivo y por lo tanto esto es positivo. ¿Vale? Con lo cual hemos llegado, ya tenemos el signo perfectamente calculado,
y tenemos que la función es positiva, ¿dónde? Pues de menos infinito hasta 0, que es este trocito de aquí, y en este trocito de aquí también, y de 4 más infinito. Ahí la función es positiva, debe quedar por encima del eje o x. Y la función es negativa, ¿en dónde? La función es negativa en 0, 4. ¿Vale? Que sería este trocito de aquí. Ahí es donde queda por debajo. ¿De acuerdo? Esto es estudiar el signo de una función. Fijaos, el 0 no pertenece al dominio y en el 4 ni es positiva ni es negativa, es 0 exactamente. ¿Vale? Bien, vamos a ir esbozando entonces para que veáis cómo funcionan estas cosas. Lo que es la gráfica de la función la vamos a ir haciendo más o menos, porque pintar las gráficas no es fácil. No son todo rectas y parábolas, que son más sencillas. Entonces, fijaos, la función sería así aproximadamente, como vamos a hacer ahora. Bueno, en el 0 no hay dominio. Sí, el punto de corte sería 1, 2, 3, 4. Aquí es donde va a cortar el eje, lo hemos calculado. Y luego sabemos que en esta parte de aquí, en la parte negativa es positiva, porque me está diciendo de menos infinito a 0 es positiva. Aquí va a ser negativa y aquí va a ser positiva. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ir viendo más cosas. Esta función tiene una asíntota aquí en el 0, en la recta x igual a 0, que sería esta de aquí, y también va a tener una asíntota en el 1. Esto lo vamos a ver dentro de poco, cómo calcular estas asíntotas, ¿de acuerdo? Bien, entonces más o menos no le queda más remedio que ser de la siguiente manera. Asíntota, recordad que es que se acerca a la recta pero no la llega a tocar. Entonces, como es positiva en menos infinito a 0, se me tiene que mantener positiva, debe ser una cosa así aproximadamente. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa de 0 a 4? Que de 0 a 4 es negativa, es decir, que esta parte de aquí tiene que ser negativa. Pues esto debe ser así más o menos. Y luego, de 4 más infinito es positiva, con lo cual debe ser así. Fijaos cómo queda más o menos como tiene que quedar. Es decir, en esta parte es positiva, esta parte es de menos infinito a 0. En esta parte de aquí, de 0 a 4, es negativa, que es esta de aquí. Y en esta parte de aquí, de 4 en adelante, es positiva, que sería esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Bien, y en el 4, por supuesto, 0. Bueno, pues esto es el signo de la función. Por cierto, a ver si me sabéis decir cuál es el animal que tiene más de 3 ojos y menos de 4. ¿Sí? ¿Os lo digo? Bueno, pues el animal que tiene más de 3 ojos y menos de 4 es el piojo. Venga, hasta otra.